capa aislada de la atmósfera. ¿Bien? Siempre está en contacto con la atmósfera haciendo intercambio gaseoso. ¿Bien? Siempre está haciendo intercambio de alguna forma. También se conoce en un sistema geológico como entradas y salidas. Puede tener entradas y puede tener salidas. Las entradas serían la lluvia y eso, ¿no? Exacto, todo lo que aporta o que ingresa al suelo, ya sea el agua, ya sea material orgánico nuevo. Profe, volviendo a lo otro que era mulching. El mulching es Capas. esto. Un recubrimiento. En español sería como recubrimiento. ¿Mulching o mulch? Mulching. Yo lo conocía como mulch. ¿Cómo? Como mulch, lo conocía, mulch. Ah, también. Bien. Y es para que el suelo nunca esté expuesto, como por ejemplo en un riego por surco, que es de tipo gravitacional, donde el agua está generando una correntía localizada, y se está perdiendo la estructura y pérdida de material particulado, y por ende pérdida de productividad del suelo. Por ende, por ejemplo, si pasamos de un riego por surco a un riego por aspersión, como el pivote central, que es una lluvia en esencia, la idea es que el suelo siempre esté con este resguardo o este recubrimiento. ¿Bien? Ya, entonces un suelo, por favor también aprendas de memoria, pero igual entiéndalo, que es un ecosistema en sí mismo. ¿Bien? Bajo nuestros pies no solamente hay tierra, no hay solamente la parte mineral, sino que también hay distintos Vida. interacciones. Vida microbiana, ¿o no? ¿Ah? Vida microbiana, una cosa así. Vida microbiana, eso se conoce también como... Microorganismo. ¿Sí? Tiene una parte... A ver. Bueno, sí. El microbioma es como el conjunto de todos estos microorganismos que están en el suelo. ¿Bien? Pero también hay animales o insectos que se llaman como mesofauna, ectofauna, según el tamaño. ¿Bien? Y súper importante destacar que el suelo es un recurso no renovable. Bien, si bien es algo natural, sabemos que el suelo se demora mucho 1000 tiempo en años formarse. en hacer un Exacto. centímetro de suelo. Exactamente. Por ende, como es tan lento el proceso, Vamos, no Julián. es renovable. Está bien. Y fíjense que aquí está la clave, yo creo, de entender el por qué es tan importante partir una carrera agrícola como esta con el ramo de afología. Porque tiene un protagonismo medioambiental. O sea, el suelo es un regulador climático natural. Bien, de nuevo, no es solamente la tierra bajo nuestros pies, tiene un montón de funciones, pero además es un regulador medioambiental. Eso quiere decir que si el suelo no está erosionado, va a afectar el clima o el microclima que está en su zona. ¿Bien? Ya, el perfil del suelo, habíamos dicho que es esta capa vertical. No pudimos hacer una calicata este semestre, pero sí todos vieron la calicata que hicimos al colegio de Antofagasta, así que en esencia ustedes ya saben cómo es, o cómo está dimensionado. Y permite dejar el perfil que son estas capas que vamos viendo de forma adyacente hacia abajo, donde había 4 horizontes básicos de la D. Profe, Todos ustedes saben qué ahí significa. va a agregar los otros horizontes que vimos al último, como el H. No, No, solo esos. O sea, ya le estoy haciendo un spoiler, Ah, ya. como enfóquense en esto, ¿ya? Lo otro es como algo específico que sí sirve, pero el examen, de hecho el examen se da cuenta que comparado con las pruebas que utilizan en un semestre es súper fácil, porque yo soy muy exigente en las pruebas para que efectivamente estudien más y el examen lo encuentre, ojalá, lo más fluido Ojalá. posible. Ahí está ahí. Ya, ¿quién puede describir esto? No le puedo dar décimas para el examen, pero para que ustedes vayan ahí como ejercitando lo que se van a enfrentar en el examen. ¿Qué está pasando ahí? ¿O qué quiere decir esa gráfica? Que todos esos parámetros representan al suelo. Ya, la palabra clave de esto es fases, Son partes de un o partes también. ¿Bien? En esencia el suelo tiene 3 partes. ¿Bien? Como lo habíamos dicho el día de lunes. ¿Quién asistió el día de lunes? ¿Quién recuerda cuáles eran esas 3 fases? No, yo no vine, pero puedo deducir que sería la materia orgánica, mineral. Ya, tendría ¿Y una la fase roca sólida, madre? Es como los 3 estadios de la materia. Sólida, líquida, Sólida, gaseosa. exacto. Ah, Líquida
y gaseosa. Bien, la parte sólida está comprendida por la parte mineral Y la orgánica. y la parte de la materia orgánica. La parte líquida, de alguna forma, tiene que ver con el agua, que están los hidroporos. La parte gaseosa tiene que ver con el oxígeno, con el aire, donde están los Macroporos. Y aquí viene la otra parte importante, por favor, que no se lo olvide para el examen. Sólido, líquido y gaseoso, pero ¿en qué porcentaje? Miren, ahí está estructurado de otra forma. La parte Sería- sólida es un 50%, ¿bien? Y se divide en dos partes. 45% la parte mineral y un 5% la parte orgánica. ¿Bien? La parte líquida es un 25% y la parte gaseosa es otro 25%. En un escenario ideal. ¿Bien? Y eso, que se aprendan esto, y me quedo tranquilo. ¿Bien? Si nosotros hiciéramos un zoom a un perfil de suelo, en alguna sección de la estructura, veríamos eso lo que está pasando ahí. Cada tamaño de partícula, vemos que más grande va a hacer referencia a la textura, entre cada espacio de cada grano, por así decirlo, quedan estas aberturas mayores o menores, que son los vínculos más frecuentes. Ya, también, como lo presenté el día lunes, por favor recuerden muy bien la forma de la estructura. ¿Bien? Por ejemplo, si yo les dibujo acá un perfil que tiene esta forma, ¿cómo se llamará esta estructura? ¿En bloque? ¿Bloque? No. Columna. ¿Columnar? ¿Qué es eso? Granular. Granular. Columnar. ¿Seguro? Granular. Columnar, pues Ah, fíjense chucha. que es la que estamos viendo acá. ¿Se dan cuenta? Ven que son como terrones como columna alargada o prismática. Bien, si yo le dibujo otro perfil acá, En placas. placas. En placas, ¿cierto? Sí. Como decíamos en el equipo. ¿Cuándo uno veía ese tipo de estructura? ¿En qué escenario? En los suelos arcillosos compostados. Compactado, suelo compactado. ¿Cierto? Puede ser arcilloso. El que el suelo arcilloso hace más referencia a la masiva. Donde ustedes ven un perfil que no se ven grietas o formas muy, sino que se ve como todo conciso, es bien como parejo. Son suelos arcillosos, con planos. Profe, ¿y de un solo grano sería como más arenoso? Y de un solo grano es un suelo que no tiene estructura. Ah. El de Como la playa. arena. El de la playa, de la arena de río, porque cada grano no se une al que está al lado, están separados. Este es el único escenario donde no hay estructura. ¿Y en bloque igual sería compactado, no? No. ¿Cómo sería en bloque? Como terrones. Exacto. Ah. Terrones grandes. Uno diría, por ejemplo, el perfil de suelo con estos terrones de distinto tamaño. Como de lo esa que hicimos en forma. Piti. Como lo que vimos en Pilsen cuando hicimos el cubo de suelo. Bien. Y la mejor estructura es la granular, esta que estamos viendo acá. Es cuando ocurre un suelo alterado por la herradura. Bien. Que ha sido mullido, ha sido triturado por la grasa binaria, la secundaria, como ustedes saben. Y es la única forma de poder nosotros cambiar estas malas estructuras. Todas estas son malas estructuras. Bien, no son ideales para la planta, para el riego, para ninguna condición, porque el movimiento del agua va a pasar esto. En las malas estructuras no va a ser homogénea o va a ser fluida el movimiento del agua, y la única forma de poder alterar o cambiar esta estructura es triturando la arada. Bien, por eso se hace una arada. Bien, Ahora entiendo maquinaria. ¿a dónde? Recién aquí entendí. Sí. El oxígeno o el aire están en los macroporos. Profe, ¿no hay una forma en la que se dé naturalmente la estructura granular? Lo que pasa es que, si lo queremos entender, tendremos que colocar el sufijo P. Es un suelo alterado por la herradura. ¿Bien? Ya. Es la única forma. Porque en la naturaleza generalmente uno encuentra la de tipo granular, la masiva, esta, incluso algunas cosas también pueden encontrar tipo placa. ¿Bien?
Ya, esta clase está subida de la semana pasada por si acaso, así que ya estamos como expandiendo un poco la idea. Pero por favor, yo me quedo tranquilo que sepan reconocer el nombre de cada una de estas. ¿Ya? Ya, la textura sabemos que es el tamaño de cada partícula. O sea, cuando nosotros vimos esta imagen de acá, que es un zoom, el tamaño de cada una hace referencia a la palabra textura, que son tres. ¿Cuál era? Arcilla, limo y arena. Arena. Arcillo, limo y harina. Arena. Ahí está. La arcilla es la más pequeña, habíamos dicho que es microscópica. Ese tamaño, no sé si lo logran dimensionar, pero es del tamaño de una célula. ¿Bien? Un poquito más allá, no sé si han visto, con Pancho Sali se conoce el laboratorio con la catáfila de la cebolla, ¿no? ¿Vieron cómo era el tamaño de cada célula de cebolla? Sí. De ese tamaño son la arcilla. ¿Bien? Por ende, como son tan pequeñas o microscópicas, tienen esa particularidad de tener esta carga eléctrica que no la tiene ni el limo ni la arcilla o en menor medida. Que vamos a hablar un poquito más. Todos nosotros vimos que se puede determinar la textura de forma manual, haciendo este diagrama de decisiones con el tacto. ¿Bien? Esto hay que ejercitarlo, o sea, hacer una pura vez o dos veces, la verdad es que uno pierde el ritmo y hay que hacerlo constantemente, hay que familiarizarse. De hecho, cuando hicimos el práctico de tamizado, ¿se acuerdan? Yo le hice tocar cada tamiz, cómo se sentía la textura de cada una. ¿Bien? Y era muy distinto tocar la arena, el limo y la arcilla. ¿Bien? Profe, ahí en 50, 45, 5, ¿qué dicen? 45, 5. 45% de la parte mineral y 5% de la parte orgánica, que engloba el 50% de la fase sólida. Ahí, gracias. ¿Bien? Ya. ¿La textura al tacto es precisa o es aproximada? Aproximada. Exactamente, es aproximada porque la forma precisa la da el tamiz. Es la única forma de nosotros poder interactuar con la textura real de los porcentajes. Pero ¿cuál es la desventaja? Que el tamiz tiene que estar en la muestra seca, o sea, en condiciones de laboratorio, bien, para ser usado. Y en cambio la textura al tacto lo podemos hacer en terreno, en el mismo momento. Bien, así que hay que tratar de complementar ambos si se puede. Ya. El muestreo de suelo, ¿quién puede definir qué es muestreo de suelo? ¿Para qué se hace? La estructura. ¿Por ahí va? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Para ver la calidad y estructura de un suelo, Exacto. ¿Y cómo? con muestras. A través del muestreo de suelo. Bueno, por favor, anótelo para que ordenemos la idea. El muestreo de suelo es una técnica que permite obtener una muestra representativa. Es una técnica que permite obtener una muestra representativa de un terreno con el fin de ser llevado al Laboratorio. laboratorio para su posterior análisis. Eso es. ¿Bien? Esa bolsita que nosotros tenemos al final de esto, no la ocupamos nosotros, se la pasamos al laboratorio o la tratamos o la analizamos en el laboratorio. De un terreno para su posterior análisis en el laboratorio. Y es un poco chistoso, voy a borrar acá, ¿no? Porque vamos a dibujar aquí, a ver, al Nico. Acá está el Nico. Con su patita aquí. ¿Okay? El Nico fue al terreno, sacó su muestra de suelo, que es una bolsita, ¿cierto? Lo que vamos a ver ahora. Se la entregó al laboratorio. Vamos a hacer el laboratorio aquí. El laboratorio le cobró 80 lucas por recibirle esa muestra de suelo, lo que cobra. ¿Bien? Y el laboratorio le devolvió una hoja. Una hoja. 80 lucas por una hoja. Con distintos resultados de las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. ¿Bien? Y con esto el Nico puede tomar decisiones en función de lo que está pasando en el suelo. ¿Bien? 80 lucas como un promedio de un análisis básico. Hay hasta 220 lucas que es cuando ya le colocan todos los parámetros, hasta le ven hasta el canal al suelo. Ya. Ojo, ustedes tienen que hacer prácticas en su carrera, si ustedes saben.
Cuando llegue el momento, a los que les interese, si todavía les sigue gustando el ramo de astrología o quieren incursionar, yo tengo la opción de que puedan hacer prácticas en laboratorios de suelo, donde los alumnos que han participado en años anteriores hacen un trabajo en el laboratorio, donde tienen que hacer estos análisis químicos, físicos, y después también tienen que ir a terreno a sacar las muestras. Así que es como bien dinámico, por si acaso. ¿Y eso cuándo? Según su Segundo malla año. académica, después del segundo año tienen que hacer la primera práctica. ¿Conmigo? No, ustedes van al mundo exterior. Aquí están en una burbuja, viendo, ¿bien? Tienen que salir de la burbuja e ir a una empresa real afuera. Y ahí tienen que trabajar en esa empresa real durante un mes. Esa es una práctica. ¿Sí? Si ustedes quieren y les sigue gustando esa área, porque puede que después vayan mutando como sus gustos, les gusten la otra. ¿Y pagan o no pagan, profe, ahí? Generalmente pagan, pero no es un sueldo así como muy mínimo, es una práctica, así como que prácticamente le están enseñando también durante un mes y están trabajando de cierta forma. Ya, ¿cuál es el primer paso? Es entender, y esto, spoiler, ¿ya? Primer paso, zonificar, es la palabra clave. Zonificar hace referencia a entender las zonas que están en un terreno y separarlas. ¿Bien? No podemos mostrar dentro de un campo una pendiente de la misma forma que vamos a mostrar una parte plana. No podemos mostrar la misma forma que se van a estar los frutales que la parte de hortalizas o las praderas. Bien, hay que separar terreno, separar aguas. Y la clave es entender que máximo se pueden mostrar 10 hectáreas para que sea representativa. ¿Bien? ¿Cómo? ¿Qué fue eso lo que lo último? Bien, el Nico, todavía estamos acá con el Nico. El Nico va a sacar su muestra de suelo, ¿bien? Va a un campo, y ese campo tiene 40 hectáreas. Los campos generales productivos tienen de repente 200 Vamos a hacer hectáreas. campito de golf. Sí. Y el Nico, como tiene que mostrar 40 hectáreas, y el protocolo dice que son máximo 10 por una muestra, tiene que separar ese terreno en 4. Entonces no era como eso. Entonces aquí hay 10 hectáreas, aquí hay 10 hectáreas. Tendría que hacer 40, sacar Tendría que 40 hacer veces. 4 muestras. Una para esta, otra para esta, otra para esta. Serían otra para esta. Entonces una muestra equivale a 10 hectáreas. Puede abarcar máximo 10 hectáreas. ¿Cuántas submuestras son? Ah, por- ya. Serían 40 submuestras. ¿Cuántas submuestras son? Buena pregunta. Vamos a ver después que son idealmente 25 submuestras para obtener una muestra representativa. Pero de Eso tengo 10 duda, hectáreas. profe, porque cuando uno hace la zonificación, se supone que las 10 hectáreas se dividen, ¿cierto? Y quedan como subzonas, ¿cierto? De esas subzonas, de ahí cada una se saca 25 muestras, pero de las 10 hectáreas se sacan las 25. Lo voy a explicar así. Imagínate que este es el terreno. Aquí yo tengo un sector que va a ser de frutales. Aquí yo tengo un sector que va a ser de hortaliza. Aquí yo tengo un sector que va a ser de praderas. Este de acá tiene 20 hectáreas, este de acá tiene 10 hectáreas, y este de acá tiene 5 hectáreas. ¿Bien? Aquí como son 10 hectáreas, calza justo para obtener una muestra. Por ende aquí hay que sacar 25 submuestras para obtener una muestra Pero representativa. esa es mi duda. De las 10 hectáreas, ¿son 25 en total de las 10 hectáreas? ¿Sí? Exactamente. Aquí por ejemplo tú tienes 20, Que puedes sacar dividirlo 50. en 2. Para que sean 10 hectáreas normales y 10 hectáreas no. Y en cada una sean 25 submuestras igual. Esto igual es harta pega, es harto trabajo, por ende también se cobra lo que se cobra, uno puede cobrar para hacer muestreo sobre las 5 horas. Profe, y ahí donde son 5, ¿puedo sacar 13 submuestras? Ahí tienes que sacar una, porque el menos de una hectárea. Pero submuestras. 25. Igual. Siempre son 25. Sí, en el mejor escenario. ¿Y por qué 25? Porque es por protocolo, dice que 25 es como un número que te engloba la cantidad de puntos que tú puedes tener. Imagina que tienes las 5 hectáreas acá. Sí. ¿Bien? Sí. Si tú quisieras hacer menos su muestra, haces 5, por ejemplo. Tendrías que hacer una acá, una acá, una acá, una acá, una acá. Así se vería. Es muy poco representativa, abarca muy poco. Ya. Entonces 25 su muestra es como que te tiende a abarcar más de esa zona. ¿Ya? Ya, el segundo paso es elegir el patrón de muestreo. O sea, ¿qué forma le vamos a dar a cada submuestra en su ubicación
georreferencial eso. ¿Dónde van a ustedes ir a sacar la muestra? Generalmente habíamos dicho que la forma cuadriculada es la forma más representativa porque es la más ordenada, pero según de repente la cantidad de personas que hagan el muestreo o la topografía que tenga el terreno, uno puede elegir alguna de las otras. No todos los campos son geométricos, algunos campos son súper raros, así como son como así, así. Bien, entonces según eso uno puede ir complementando, por ejemplo acá puede hacer cuadriculada, bien, aquí por ejemplo podríamos hacer en zigzag, bien, aquí podríamos hacer en X por ejemplo, hasta llegar a 25 submuestras según sea las hectáreas que estamos viendo. Bien. Tercer punto es obtener la muestra, la colecta, y ahí como que empieza a fluir y ustedes como ya lo hicieron, ya creo que entienden esto. La forma con la pala es de esta forma sacando un triángulo o un prisma que se conoce, y ese prisma se extrae y se deja descubierto una cara al costado y se saca una lonja. Bien, esa lonja tiene que tener 10 centímetros de profundidad, 20, 30 y 70 centímetros según cada caso. ¿Eso hay que aprendérselo? ¿Ah? ¿Eso hay que sabérselo? Sí. Lo hacen. Siguiente paso es homogeneizar la muestra, o sea, ustedes saben que hay un tarro común donde van dejando la submuestra, bien, esa muestra es una muestra compuesta, la revuelven, después la dejan en un plástico y la reducen. Al reducirla, con la técnica del cuarteto, sabemos que tenemos que llenar una bolsacito de al menos 1 kilo. Bien. Ese es el siguiente paso, la bolsa ciclo. El tercer paso es doble bolsa ciclo con una tarjeta identificadora. De hecho, los laboratorios ya tienen como un formato, así que de repente ustedes ya tienen que pedir ya toda la información que ellos piden. De hecho, a mí me pasó una vez que mandé una muestra al laboratorio y me faltaron 2 datos que yo nunca incluía, pero por el formato que ellos usaban lo veía. Como por ejemplo, cuál fue el cultivo del año anterior. Como que pedían eso, el cultivo anterior y la variedad del cultivo anterior. ¿Sí? Y luego el transporte. Sabemos que como el suelo tiene una parte orgánica, bien, si está expuesto al calor, va a fermentar. Bien, por eso hay que reducir ese proceso de fermentación con temperaturas bajas refrigeradas o fermentación. Si quisiéramos colocarlo en una palabra cada paso, el paso 1 sería solidificar, el paso 2 sería patrón de muestreo o patrón, tipo de muestra paso 3, recolección de muestra, homogenización, envasado, registro o identificación de la muestra y transporte. ¿Bien? Profe, ¿podría repetir el paso 1? ¿Era zonificación? Zonificación. Ay, Y recuerden que son 8 pasos en orden lógico y cronológico. Eso quiere decir que si yo parto con la zonificación, el paso 2 no puede ser el transporte, porque el transporte va al final. Entonces siempre vayan dándole una lógica. Y cronológicamente, ¿cuál es el 1, cuál es el 2 y cuál es el 3? ¿Bien? Ya. Calicata. ¿Qué es una calicata? ¿Sí? Es para ver los horizontes del suelo. Muy bien. ¿Es un hoyo? ¿Sería un hoyo así? ¿O es una calicata? Es un rectángulo. ¿Sí? Claro, que sí. Ah, no, es un rectángulo. Bueno, es una excavación que puede ser de una profundidad variada, generalmente son 2 metros por 2 metros por 2 metros, ¿bien? Que permite dejar expuesto el perfil y la idea es que esto se hace para que una persona ingrese adentro. ¿Bien? La única razón de hacer una calicata es poder ingresar y poder ver qué está pasando hacia abajo. ¿Bien? Ya uno puede descubrir problemas que pueden haber en los horizontes más inferiores o puede incluso descubrir que puede haber condiciones favorables para el suelo. Eso es lo que me interesa que se aprendan para el examen. ¿Cuáles son las 10 características que ustedes podrían ver o determinar dentro de una calicata? ¿Bien? Y también tienen lógica y no es nada más de lo que habíamos visto anteriormente. Usted al ingresar a la calicata sabe la textura, la estructura, todo lo que está viendo ahí. ¿Bien? Hay algunos que están conectados. Por ejemplo, vemos que la mexósfera y la profundidad efectiva se referencian a lo mismo.
o muy parecido. La rizósfera es el volumen de raíz que puede encontrar en la planta y la profundidad del pie es hasta qué profundidad llega esa raíz. ¿Bien? Y eso está asociado también con la velocidad, el drenaje o las condiciones restrictivas que tenga la raíz del suelo. ¿Bien? ¿Cuál será la diferencia entre percolación y drenaje? La percolación puede ser el agua que infiltra ¿Ya? y el drenaje ¿Cómo infiltra? en infiltra. Sí. ¿Ya? Son parecidos. La percolación tiene que ver cómo se mueve el agua desde un inicio de que se infiltra hasta que va bajando, ¿cierto? Y el drenaje es la evacuación del exceso de agua, ya sea superficial o sea en profundidad. Pero el drenaje tiene que ver con esa capacidad del suelo de poder evacuar los excesos de agua, ya sea en profundidad o de forma superficial. ¿Bien? Ya. Una variable física que uno puede determinar, como lo habíamos visto en la calicata, es el color que está mencionado en el punto 3. ¿Y cómo se llama ese librito que habíamos visto abajo? Libro de Munsell. La tabla de Munsell, ¿o no? O cartilla de Munsell. Si dice Munsell, yo estoy contento. ¿Bien? Y esto nos sirve para determinar el color específico que lo vimos en el laboratorio. De esa forma ustedes pueden entender con el color ciertas propiedades químicas y biológicas que puede tener el suelo. ¿Qué están viendo ahí? La efervescencia con el carbonato y la agua oxigenada. La reacción del suelo. Para ver si estoy con materia orgánica. Es como la La cantidad de carbonato. Ya. En ambos casos estamos viendo la reacción de efervescencia. En el primer caso acá, el HCl es ácido clorhídrico para determinar la presencia de carbonato, que está asociada a la salinidad. ¿Bien? Si hay mucha salinidad, va a efervecer más porque hay más carbonatos. ¿Bien? Y en el otro caso no lo hicimos porque en realidad no es tan marcado como en el caso anterior, pero es agua oxigenada. El agua oxigenada es la misma molécula de agua, H2O2. ¿Bien? Y esto reacciona con el carbono de la materia orgánica en el suelo y genera lo mismo, CO2 más agua. Por ende va a efervecer. Efervesce. Usted va a ingresar agua oxigenada en el suelo. Si el suelo es muy orgánico, efervesce. Si el suelo tiene poquita materia orgánica, efervesce muy poquito. ¿Bien? Pero esa efervescencia no es tan burbujeante como en el ácido clorhídrico, por ende no es tan como confiable. Pero se puede hacer. A mí me interesa que, como vimos esto solamente durante el ramo, lo entiendan. El ácido clorhídrico. Todos ocuparon los ácidos y saben cómo hacerlo. Agua oxigenada. O químicamente esto se llama peróxido de hidrógeno. Y el otro ácido clorhídrico. Peróxido de hidrógeno. Y otro es ácido clorhídrico. Ya, ¿qué están viendo ahí? ¿Qué está pasando? La conductividad del eje ¿Solamente eso? y el pH. La cantidad de arcilla, limo y arena que podemos encontrar. Pero mira, lee la pregunta. La temperatura. No, la temperatura. La conductividad del eje. Y el pH, ¿o no? Ocupamos, ¿se acuerdan que en el último práctico ocupamos este sensor multiparámetro? Sí. Que es un electrodo que tiene 3 sensores en uno. Y por eso se llama multiparámetro. Tiene un pHímetro, un conductivímetro y un termómetro. ¿Bien? O sea, mide el pH, mide la conductividad eléctrica y la temperatura. ¿Bien? En una solución acuosa, una solución líquida, bien, como puede ser el líquido sobrenadante cuando utilizamos la parte de lectura con María Edith, ese líquido sobrenadante tiene la arcilla, por ende tiene también la parte química. El electrodo sirve para una muestra líquida, pero, voy a adelantar, esta parte que es el TDR también es un sensor multiparámetro, pero para el suelo físico, bien, el terreno. ¿Qué tiene este equipo? ¿Se acuerdan? Que también tiene 3 sensores. La temperatura. La temperatura, la conductividad eléctrica y la humedad. Ya tiene humedad, temperatura y conductividad eléctrica. O sea, tiene un termómetro, tiene un conductivímetro y
¿Cómo se llama el sensor que mide la temperatura? O sea, la humedad. ¿No? Se llama higrómetro. Ah, Voy a borrar al Nico, perdón, Nico. Se fue. Para acá. El higrómetro mide la humedad. Higrómetro. Veamos los sensores. La conductivímetro mide la conductividad eléctrica. El termómetro mide la temperatura. ¿Cuál es la otra falta? Humedad, temperatura, El pH. Ah, claro. pH. ¿Y el que vamos a ver acá? ¿Cómo se llama? Penetrómetro. ¿Y qué mide? La compactación. La compactación. No. La resistencia mecánica. Ah, verdad. Bien. ¿Bien? Todos también ocuparon el penetrómetro, todos saben de qué se trata. ¿Cómo se llama esta parte de acá arriba? Esta agujita. Era algo de medio. ¿Cómo se llama el sensor que mide la presión? ¿Cuánto? No. Manómetro. Ah, mano. Mide la presión. Pepe, ¿puede devolver un poquito? Otro. Los azules y los rosados no lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿No? ¿Viste que no? Se lo mostré como en la cajita en su momento, pero le dije que era lo mismo. Este es un pHímetro y este es un conductímetro. Pero no también en el examen. No, Ay. me interesa que ocupamos. Solamente una vez, eventualmente lo que ocupamos. ¿Bien? ¿Cómo se llama esa tira reactiva? Ah, ya dije. Tira reactiva. Otra vez. ¿De qué coraje cabello blanco de la política? Bueno, son tiras reactivas o papel tornasol también lo pueden encontrar. Y es para medir pH. Pero es muy poco preciso en comparación con el pHímetro digital. Ah, ese. ¿Bien? Profe, ¿cómo se llamaba el negrito? Sensor multiparámetro, ¿no? Sí. ¿Sí? Sensor multiparámetro. Entonces miren, porque me cagan bien como le voy a decir, hay una pregunta del examen donde va a haber un mesón con distintos equipos mostrados. Distintos equipos, ¿sí? Pero todos los que hayan visto en el semestre. Y yo le voy a decir, lo voy a ir pasando por grupo, me pasan su examen y digo, ya, ¿ustedes qué son? ¿Cómo se llama este equipo y para qué sirve? Penetrómetro va a decir. Mal. Penetrómetro Jesús. A mí la resistencia mecánica. Ya, usted ahí. ¿Cómo se llama este? Sensor multiparámetro. Sirve para medir pH, conductividad eléctrica y temperatura. Ya sé. Ya sé eso. ¿Bien? No dura más de 5 segundos esa pregunta. Lo hacen bien, un ticket lo hacen mal con ellos. Pero si uno ¿Qué se puntaje equivoca tiene? en un, por ejemplo, no digo que mide la conductividad eléctrica y mide pH. ¿También uno? Tiene medio punto. ¿Bien? Pero la idea es que ustedes sepan todo lo que va a haber acá son lo que ustedes ocuparon. El barreno, ¿se acuerdan lo que era el barreno? ¿No? ¿Qué era el barreno? ¿Va a mostrar la pala igual o no? Puede que haya una pala, puede que haya un cuchillo de suelo. Ay, No, son cosas que ustedes ya saben. Pero me interesa que sepan nombre y qué mide. Nombre y qué mide. Nombre y qué mide. ¿Ya? Nombre y qué mide. ya. Yo creo que me sé la ufología ya. No, ese sí es fácil. Una consulta. Por ejemplo, si me llegan a tocar en TDR, ¿va a preguntar los números? No, nombre y qué mide. Ah, ya. Ya, ya. No van a estar prendidos, no tienen que hacerlo funcionar. Ya. Profe, tengo una duda. ¿Qué carrera estudia usted?
¿Ah? ¿Qué carrera estudió? ¿Qué carrera estudió? Adivinen, a ver. ¿Verdad? Enfermería. Matemáticas. Ingeniería agrícola. Obstetricia. Ya, ahora me va a dar miedo preguntar la cuestión. Yo estudié ingeniería agrícola acá en Duoc hace muchos años. Bueno, muchos, profe de edad, cuando la carrera incluso o sea, aquí de no existía. Cuando Pirque, cuando ustedes van a hacer la práctica, no existía Pirque. Por ser así. ¿Bien? ¿No es ¿Ah? que tiene el penetrómetro, la agujita? No, o sea, era otra cosa Pirque. Era No, pues mide la presión. 2009. ¿Qué se hace para poder dar clases? 20. ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer para poder dar clases de la Saber harto. ¿Quiere dar clase? Quizás, no sé. O sea, no, todos Nadie los se profes compara al que... profe. Todos los profes, o sea, los que quieren ser profes, no pueden pasar de ser alumno a ser profe al tiro. Yo, por ejemplo, trabajé 7 años en la industria y después me vine a hacer clases. ¿Bien? Porque la idea es que ustedes, o sea, todo profe tenga que tener experiencia en el medio, vinculación y sepa efectivamente cómo es estar ahí en terreno y hacer las cosas. ¿Bien? Y eso más que nada es un proceso que la idea es que los profes que ustedes tengan le aporten, no se enreden. Pero hasta con el título que recibimos acá, ¿Sí? para la docencia. Sí. O sea, yo igual tengo un postítulo y tengo cursos de especialización. O sea, la idea es que ustedes también tengan el espíritu del eterno estudiante, no solamente se quedan con su título. Bien, yo todos los años me hago al menos 2 cursos o algún grado de especialización distinto. ¿Bien? Me ahogo. Entonces, ¿no? Era una broma, Frank. Nada, lo mío igual fue broma. ¿Sí? Después tuve la universidad acá, la católica, varios cursos. ¿Ah? ¿Ya? Hay distintas rutas, no hay un solo camino. ¿Ya? Pero igual la docencia no es para todo, ¿bien? Yo creo que ustedes se han dado cuenta, hay profes que son muy simpáticos como yo. No, yo no me doy cuenta. Hay unos que son, Ya conocemos a uno. son De hecho, algunos nefastos. dicen que la docencia es un don, ¿bien? O una habilidad que es muy puntual. Ya conocimos a alguno. ¿Ah, sí? Ya, ¿qué está pasando ahí, Leo? ¿Ah? ¿Qué está pasando ahí que estaba ahí pegado en el celular? ¿Ah? Pedro Carbonati. ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede? Burbuja. Efervesce. La exploración. Por ende, si hay una botellita acá, una botellita No, no chiquita, está ¿se acuerdan? bien. Y Sí. esa botellita dice HCl. Ustedes tienen que decir qué es y qué hace. Ácido clorhídrico y provoca efervescencia para determinar salina o carbono. Por si acaso. ¿Ya? La materia orgánica es el resultado final de la estabilización de distintos residuos vegetales o distintos que funcionan como un adhesivo. La materia orgánica es el que une la parte mineral con otra. Si no existiera materia orgánica, no se formarían estos agregados de roca. ¿Bien? Por ende, al formar este adhesivo, es el que genera esta resistencia para poder resistir procesos de erosión eólica y hídrica. Bien, ¿cuál es la eólica? Del viento. O sea, un suelo también puede perder capacidad productiva por desplazamiento de material particulado por el viento. ¿Bien? ¿Qué me interesa de esto? Al menos que sepan 8 beneficios que generan el suelo y son también concatenados. Eso quiere decir que un beneficio va a generar otro y ese otro va a generar otro y así se va formando una bola de nieve. Al incluir materia orgánica en el suelo, mejora la estructura. ¿Bien? O sea, cómo se van a ir uniendo los agregados. Al mejorar la estructura se mejora la porosidad, principalmente la macroporosidad. Entonces, ¿y esta parte va a ser oral igual o hay que escribirla como prueba? No, yo ese día les voy a pasar una hoja que tiene 3 páginas donde hay 12 preguntas. 12 preguntas. Ese examen se llama transversal porque el mismo examen lo repiten los de San Bernardo y los de Quillota en Valparaíso. ¿Bien? Así que no es un examen que lo haga yo, sino que viene ya como por currículum. Son 12 preguntas donde la idea es que esto englobe, ojalá, la gran mayoría de esas preguntas.
Bueno, si les preguntan, ¿cuáles son los 8 beneficios de la materia orgánica? Son estos. Bien, en realidad les voy a preguntar menos, pero al menos que se estresen con el otro y puedan responder. Pero también, encuentren la lógica, no es nada que no sea obvio casi. Si ustedes agregan estiércol o humus o compost a un suelo, va a mejorar. Y si se dan cuenta, son las mismas preguntas que hice en las pruebas. Y ya están en las pruebas. De hecho, las pruebas que le hago es para prepararlos para el examen. Profe, ¿todas las preguntas van a ser de desarrollo o...? Sí, todas son de desarrollo. Che, tu madre, ya me fui a la mierda. La capacidad de intercambio Ya, católico, voy a que salir. lo fácil es la Voy a fertilidad. salir. Un suelo es más Voy a fértil, salir puede de la nutrir la guerra. planta cuando tiene más materia orgánica que cuando no la tiene. También es lo mismo. ¿Bien? Ah, y las preguntas de desarrollo son entre comillas porque prácticamente todas las respuestas son mencionadas. O sea, nos dicen, explique los 8 beneficios con detalle, ejemplo y tabla. No, es mencione. ¿Mencioné eso? De la segunda prueba no entramos, ¿cierto? La segunda pega, sí, de todo. Y la tercera no creo. Oye, ahí se cayó. Ya. Entonces, si hacemos un repaso con las pruebas que ya tenemos, entonces igual serviría. Es muy probable, si hicieron cuando hicimos la retroalimentación y anotaron las correctas y anotaron los apuntes, más lo que estamos viendo acá, nadie debería tener menos de un 6. Nada, ¿cierto, Leo? Ya, ¿qué es un mejorador de suelo? Es un potenciador. Eso quiere decir que vamos a enfocarnos principalmente a los que son de tipo biológico, que nos ayuda a mejorar, por así decirlo, algunas propiedades físicas, químicas y biológicas. El día lunes expliqué esto y no se entendió muy bien, pero por favor aquí coloquen atención, porque históricamente esta prueba, o sea, este examen, no es muy claro en esa parte. Por ejemplo, si ustedes tienen un suelo, un caso, usted tiene un suelo que tiene un pH bajo, o sea, es un pH ácido, ¿bien? Y tiene un bajo contenido de materia orgánica. ¿Qué mejorador de suelo de estos ocuparían para poder corregir esto? O sea, que el pH se estabilizara y que la materia orgánica subiera. ¿Qué mejorador de esos de ahí? ¿Estos valores? Al agregarlo, aportaría que esto se mejore. Compost de residuo vegetal, ¿o no? Sí. ¿Manos de cabo? Veamos, ¿qué dice? El compost de residuos vegetales tiene un pH 6,1 a 8,5, ¿bien? Y tiene una materia orgánica de 20 a 60%. ¿Bien? Si yo tuviera, por ejemplo, un pH bajo que fuera de 6, para yo poder neutralizarlo tendría que colocar una enmienda de pH 8. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si el suelo tiene 6 y yo coloco uno de 8, se neutralizan 7. Si yo tuviera un pH 5 y lo quisiera neutralizar, ¿qué pH debería tener? 7. 9. Para que llegue a 7, Ah, 9. Porque es el punto intermedio entre ambos. ¿Bien? Si yo tuviera así la lógica. ¿Bien? Si tienen 5 y quieren llegar a 7, tienen que dejarlo en 9. ¿Por qué? Porque después del 6, a ver, 6, Se suman los 9 y después no, se aquí está. Sí. Es como un promedio casi, es como casi un promedio. Se suman 9 con el 5 y después se dividen 2. Y ahí Sí. viene el 7. ¿Este 1502 para qué se usa? ¿Cuál? El purín de bovino. Purín de bovino. N igual. Ah, el N son la cantidad de muestras que se sacaron para determinar estos valores, cantidad de muestras. 20 muestras de purín de, o 102 muestras de purín de bovino, se obtuvieron estos resultados en promedio. ¿Bien? No dejen eso. Ya. Entonces, si tienen poca materia orgánica en el suelo, tienen que elegir un mejorador de suelo que tenga un alto contenido de materia orgánica. Si tienen un pH muy ácido, tienen que elegir un mejorador de suelo que tenga un pH más bien alcalino para que se neutralice. ¿Bien? Esto no va a estar en el examen, tienen que ustedes recordarlo. ¿Bien? Ahí traten de recordar al menos, por ejemplo, el compost de residuos vegetales, que es como bien estable, ¿cuál más vemos? El estiércol de bovino, y los guanos, por ejemplo, que son siempre bien ácidos. ¿Bien? Por ende, si tienen algún pH alcalino en este caso, para bajar esa salinidad tienen que colocar uno ácido.
Ya, y esto fue lo que vimos el día lunes. La idea es que ahora continuemos la parte 2, que es más breve. Lo mismo, esto salía en la prueba, de hecho, la última prueba. ¿Cuáles son las cuatro características para determinar el tipo de drenaje? Presencia no perfecta. No me interesa tanto que se aprendan el fondo, pero sí la forma, entendiendo que el primer punto es si existe una napa freática o no. ¿Bien? La napa freática es el primer factor que condiciona el drenaje. ¿Qué está pasando en Pirque? La napa freática está súper alta. Súper alta. De hecho, ha tenido tantas entradas por la lluvia y por donde se desbordó el canal que no baja la napa freática. Por ende, no se puede ocupar ni el granadero ni el sector de hortaliza, y menos el de frutal. ¿Bien? ¿Qué más? La textura va a condicionar el tipo de retención de humedad. No me interesa que se aprendan de nuevo esto, pero sí entiendan que la textura, si es arcillosa o arenosa, el agua se retiene o se mueve de forma distinta. En función de la textura aparece el concepto de permeabilidad, que tiene que ver con el tiempo de saturación o cómo se va a mover el agua en el suelo. Y si van a existir capas impermeables de tipo natural o artificial. Bien, de nuevo, esto está en la prueba. Les pido lo mismo. Mencione cuáles son las cuatro características para determinar el tipo de drenaje. 1. Napa freática. 2. Capacidad de retención de agua asociada a la textura. 3. Saturación del suelo o permeabilidad. Y 4. Presencia de agentes permeables naturales o antrópicos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Cómo va? Ya, No me aprendí ninguna. Miren. Ah, mentira, sí. la capacidad de uso de suelo, bien, está, me voy a adelantar un poquito, era esto. Bien, la capacidad de uso de suelo está dividida en 8 clases. Bien, pero ¿cómo uno entiende cuando es clase 1, clase 3, clase 5, clase lo que sea? Uno tiene que evaluar al menos 6 características para saber en qué número entra. Lo primero es la pendiente, o la topografía, o la forma del terreno. Luego la profundidad, ¿bien? Drenaje, que ya saben, la facilidad para el laboreo o trabajar, principalmente para el paso a la maquinaria, la capacidad de retención de agua y la fertilidad natural. Vamos viendo uno por uno. La topografía, de nuevo, es la forma o las irregularidades que tenga un terreno, ya sea en pendiente o de forma más plana. Acá hay una tabla que no les pido que se la aprendan, pero sepa que se divide en pendientes simples y en pendientes complejas. Dicho fácil, miren. La pendiente de un cerro, miren. Aquí vamos a colocar a Jesús. Eso sería una pendiente simple. ¿Ven? Una pendiente compleja, ¿cuál sería? En Sería realidad, las irregularidades. Así. ¿Bien? Según el tipo de pendiente va a afectar también la capacidad de uso suelo. Si es muy irregular va a ser más limitante y si es más simple va a ser menos restrictivo. La profundidad del suelo, ya hemos visto que existe el concepto de suelos delgados, muy delgados, profundos o muy profundos. ¿Bien? El tipo de drenaje. No me interesa que no se aprendan qué es el W1, el W4, sino que exista una clasificación interna. La facilidad para trabajar tiene que ver principalmente con esto. ¿Se acuerdan que habíamos visto en algún momento cuáles eran los suelos pesados y los suelos livianos? ¿Cuál era el suelo pesado? con arcilla húmedo, ¿no? ¿Por qué se llama pesado? Porque es más duro Difícil de trabajar. y es más difícil de que la maquinaria. Es pesado para la maquinaria poder hacer o trabajar ese suelo. ¿Y cuáles son los suelos livianos? Claro. Los suelos friables o más arenosos o de textura más suelta porque son más fáciles para el tránsito de la maquinaria. ¿Bien? También. La capacidad de retención de agua tiene que ver con la textura. Y la fertilidad natural que tiene que ver con este concepto de capacidad de intercambio catónico. Mientras un suelo tenga más arcillas y más materia orgánica, va a ser más fértil. Si un suelo es de textura más arenosa, va a tener una mejor facilidad de trabajar, de lo que ustedes saben, pero va a ser menos fértil. Por ende hay que fertilizar más este suelo y menos este de acá. Ya. Esto, para su tranquilidad, no va a estar preguntando el examen. Bien, así que no tienen que hacer la cruce de información cuando está subutilizado, sobreutilizado,
sino que entiendan que existen clasificaciones de suelo y lo que me interesa es que para saber específicamente dónde entra cada uno tienes que tener claro estas 6 características: la pendiente, la profundidad, el drenaje, la facilidad para trabajar, suelo pesado, suelo liviano, capacidad de retención de agua, según la textura, y la fertilidad natural o inherente. O inherente. ¿Sí? Inherente significa que viene de fábrica, que naturalmente la tiene. Bien, puede que esto sea importante. ¿Por qué es bueno saber la capacidad que tiene cada tipo de suelo? Porque si superamos esa capacidad, rápidamente comienzan a aparecer problemas de erosión y degradación. ¿Bien? Si un suelo tiene la capacidad de albergar praderas con animales, ¿cierto? Voy a buscar una vaca. Ya, aquí está una cabra. Ñañaca. Tiene lentes, parece. Bueno, si este suelo tiene la capacidad para albergar animales, ¿bien? Una pradera, y yo me pongo a colocar palto aquí, puros frutales. ¿Qué pasa? Estaría sobreutilizando. Estaríamos sobreutilizando y rápidamente comenzarían a aparecer estos problemas de erosión y degradación. ¿Bien? Con eso yo me quedo tranquilo que lo tengo. ¿Bien? Eso. Por ejemplo, este suelo, por ejemplo, tiene clasificación 4, acá arriba, que es para pradera o Ahora cultivo de el tipo moderado, y yo colocar ahí frutales o cultivo intensivo, ese cerro no tiene esa capacidad para poder nutrir, albergar esa cantidad de plantas, por ende ese suelo lo mejor que se va a erosionar. Por eso aquí donde vivo yo se ha dado la moda ahora de poner palto en los cerros y ¿Dónde vives tú? se escorchaba. Ya. ¿Y se ven Palto y viñas también. las viñas también? Sí. Exactamente, eso está superando la capacidad que tiene ese suelo porque por pendiente ya O sea no... que en un futuro eso va a ser suelo erosionado. Sí. Y tú ves lo más probable cómo está ese suelo en ese lugar. Después de la última lluvia, lo más probable es que quedó todos estos surcos que se van a ir formando, las mismas cárcavas. Se te van a ir formando cárcavas donde tú tienes el cultivo en el cerro. ¿Cachai? Y ese suelo va a ir desprendiéndose. ¿Bien? ¿Y eso por qué? Porque hay gente que no sabe. por la plata. Lo que pasa es que, miren, lo había explicado en su momento, pero yo creo que en una imagen queda más claro. Porque hay gente que también está lleno de... Ese buen camarógrafo. Ya miren, así se ve por ejemplo los cerros del palto. ¿Bien? ¿Por qué se colocan este tipo de árboles en los cerros? Es porque el palto es de hoja persistente, o sea, tiene hojas todo el año. Y en la temporada de heladas, de invierno, los fríos, como es aire pesado, bajan. Y se va siempre a alojar en las partes bajas de un terreno. Y en los cerros va a ir bajando y no va a afectar el cultivo. Por ende va a quemar y va a dañar a todos los cultivos que están en la parte más baja, pero no si los cultivos que están en la parte alta. Y el palto se conoce como el oro verde de la agricultura, por ende se justifica producir palto donde sea porque es súper rentable. ¿Bien? Además debe ser que venden los terrenos baratos en los cerros y los... También, está todo asociado. Está todo asociado. Pero solamente se lo comparto. Y uvas, ¿sí? Porque son cultivos rentables. Entonces se justifica el daño al suelo por la ganancia. Y esa es una de las grandes críticas que tienen los productores de palto por esas malas prácticas. Y no hay nada que lo regularice. De hecho, estuvo de moda hace unos 20 años y hasta unos 5 años ya como que se restringió ese uso de ladera. Ya no se puede hacer. Porque de hecho en las cabras, no sé si alguien conoce las cabras, hace 3 años o 4 años se cayó un cerro entero de palto por la lluvia. ¿Bien? Entonces ahí se dijo, ya, esta cuestión puede causar un problema mayor al medio ambiente, a la sociedad y a la economía. Así que ya, cortemos la fiesta. Tuvo que pasar una catástrofe para que... ¿Sí? Pero si el palto, ¿cuánto? Un kilo de palto te vale. Por eso el oro verde la agricultura.
Ya, 3 técnicas para reducir la erosión, lo mismo que estaba preguntando en la prueba. ¿Cuál era el primero? Mejora la infiltración. Mejorar la infiltración, pero con materia orgánica, cosa que hay que complementar. ¿Bien? Al incorporar materia orgánica, con todos los beneficios que tiene, se mejora la infiltración. Eso quiere decir que el agua ya no va a escurrir superficialmente, sino que va a ingresar. El segundo, Cubierta vegetal. cubierta vegetal. Eso quiere decir que al suelo no le gusta el nudismo, le carga el exhibicionismo, siempre tiene que estar afirmado con esta biomalla de raíces como cultivo. Si un suelo está desprovisto de esta, va a tender a perder más material particulado que cuando está protegido. ¿Qué tiene el segundo? Mulch. Mulch o mulching. Como era profe que había dicho antes, El mulching es esta cubierta con algún resto vegetal o orgánico que permite dar una capa de protección al suelo para que no quede expuesto. ¿Y cuál es el tercero? Buena práctica de Mejoramiento del escurrimiento superficial. Reducción del escurrimiento superficial. Eso quiere decir que... ¿Ah? ¿No eran 3? 3, mira. Primero, mejorar la infiltración con materia orgánica. Segundo, cubierta vegetal. Y el tercero, reducción del escurrimiento superficial. Profe, hoy yo me estoy confundiendo con la desertificación. Todavía no entramos ahí. Todavía no estamos llegando. Ahora recién vamos a mostrar ahí. Ya, la degradación del suelo es un efecto negativo en la productividad de los mismos sistemas agrícolas, pero que ya tiene un tema más global, que afecta ya el entorno. Por eso se hizo un estudio de la FAO que se lo subí al principio del semestre, que habla de las 2 amenazas, de las 10 amenazas a nivel mundial que tiene el suelo. Ahí está medida la acidificación, la salinización, la erosión, la compactación, entre otros más. ¿Bien? Que se aprendan 3 de esos, me quedo contando. Como por ejemplo, la más fácil, compactación. ¿Bien? Ustedes todos saben lo que es la compactación. La erosión, La contaminación. la contaminación, ¿sí? Y ahí ustedes agregan cualquiera. ¿Y eso sería para? El examen. Para entender cuáles son las causas de degradación del suelo a nivel mundial. Bien, también yo les expliqué en su momento que un entorno o un paisaje ecológicamente estable siempre va a tener mayor proporción de un paisaje verde y menor proporción de un paisaje alterado por la agricultura. Pero cuando se invierten esas proporciones, donde ahora hay mayor proporción de urbanización, de agricultura y una menor proporción de parte verde, se altera todo este regulador del clima del suelo y comienza el proceso de degradación. ¿Qué es lo que genera la urbanización, principalmente por el avance de las ciudades en el entorno natural? Estos 5 puntos que sí me interesa que se aprendan para el examen. Bien, también esta parte preguntado en la prueba, pero son también cosas lógicas. Si ustedes quieren colocar casa o calle, eso naturalmente va a generar compactación de los suelos, ¿bien? Sobreexplotación de los suelos, se va a perder toda la materia orgánica y la hidrología, y podríamos agregar muchas cosas. ¿Bien? ¿Y eso? Entonces, ahora vamos a hacer un resumen que ustedes me tienen que decir la respuesta a eso y con eso terminamos por el video. ¿Cuáles son los 8 beneficios de la materia orgánica del suelo? Mejora la Conductividad térmica. Estructura, textura. Estructura hidráulica. Estructura, textura, ¿no? Mejora la conductividad hidráulica, la capacidad de intercambio catiónico, la vida en el suelo. Sí, ¿verdad? Ya, por ejemplo, La erosión. La porosidad, infiltración. Conductividad catónica. Catónica. Cationes. Ah, intercambio catiónico. Infiltración. Retención de agua. Infiltración. infiltración. La vida en el suelo. La erosión.
Ya. La Entonces conductividad. aquí ellos me dejaron tranquilo de que aquí están súper claros. ¿Cuáles son las otras 4 características para tener el tipo de drenaje? La napa freática, Napa freática, estrato impermeable. de agua. estrato impermeable, Eh, presión de agua Y y tiempo de saturación. tiempo de saturación, sí. De nuevo, el examen ustedes lo van a ver y no va a ser nada desconocido, nada lo va a pillar así de imprevisto. O sea, son todas cosas que ya saben y les he preguntado. Esta puede ser la más difícil de las que les salga o la que muy bien. Pendiente, Son características mínimas para tener el tipo de uso. pendiente, profundidad, ¿o no? ¿Ya? Pendiente, profundidad. O tomografía, que era la pendiente, ¿sí? Capacidad de agua. Capacidad de retención de agua. ¿Dónde está eso? La perna. No sé. Me explico. ¿Está bien? Ahí está. Ah, el drenaje. Profe, esa es lo que te da ¿Está subido de la semana pasada? Está en la semana 17. Miren, en el ABA, yo le subí harta información. Ay, caleta, No bueno. es tanto. Semana sí, 17. Yo no me voy a aprender todo esto nunca. Reforzamiento de la tecnología. Ya ready, me parece. Ay, yo me sé todo. De Aquí verdad. está todo bien, muy bien. Yo te voy a copiar allá. Da, sale, que No, yo te sacar. voy a Subimos material copiar. No, complementario. yo te voy a copiar. Porque No. la Yo nota del informe. no quiero un uno. Yo te voy a copiar. No. Yo no quiero un uno. Copia la ley. No, te voy a... No, ahí sí que me voy a... Ya, miren, me gustaría, y eso está como ya dicho, que avancen un poco las dudas del trabajo grupal. ¿Sí?